Buenos días. Faltan bastantes compañeros, pero vamos a comenzar para no demorarnos más, ya estamos en hora. Bueno, hoy vamos a comenzar con la unidad número 2. La unidad número 2 va a tratar sobre todas las cuestiones de circuitos digitales. Ya hemos avanzado con todo el ámbito de sistemas de numeración. Fundamentalmente, tenemos que tener de esa primera unidad bien, digamos, prácticamente profundizado la cuestión de las conversiones de números binarios y número hexadecimal. Yo diría esas serían las dos fundamentales conversiones que tenemos que tener en cuenta. De la unidad número 1 también las operaciones aritméticas, fundamentalmente lo que es la resta por complementos, y a ver si hay alguna pregunta. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta? Bien. Eh, y tenido en cuenta esa unidad número 1, ya podemos pasar a establecer a partir de del sistema binario, fundamentalmente, todo lo que sean los circuitos digitales. En esta unidad vamos a tener dos partes importantes. Una parte es los sistemas combinacionales y la segunda parte van a ser los sistemas secuenciales. En realidad, de toda la unidad que vamos a ver, lo más importante desde el punto de vista conceptual, yendo hacia la arquitectura de la computadora, es los sistemas o circuitos secuenciales, que es la última parte de la unidad. Pero para poder entender esos circuitos secuenciales, necesitamos sí o sí primero entender los combinacionales. Esos circuitos secuenciales nos van a permitir poder comprender luego todo el sistema de memoria de la arquitectura de un computador. Entonces, como ven, vamos avanzando en una complejidad creciente, ¿no? La complejidad se va agregando de a poco, pero es creciente en ese sentido y está totalmente, todos los temas están enganchados con el siguiente, ¿no? En ese sentido. Yo diría que no hay ningún tema o ninguna parte de la unidad de la materia en la cual el tema no tiene que ver con los temas anteriores. Bueno, vamos entonces a presentar esta. Como siempre, me interrumpen cualquier consulta, duda que se les vaya presentando. Entonces, lo primero que vamos a ver en la unidad son las funciones lógicas. O sea, para poder llegar a los circuitos combinacionales, necesitamos primero hablar el concepto de lo que es una función lógica. Cuando decimos función lógica, decimos una función del álgebra de Boole, ¿no? En ese sentido, todavía seguimos enganchados con la materia anterior, matemática discreta, ¿no? Tener presente todo lo que sea álgebra de Boole. Entonces, por definición, una función lógica del álgebra de Boole es una variable binaria cuyo valor es igual al de una expresión algebraica en la que se pueden relacionar entre sí las variables binarias por medio de las operaciones de suma, representadas con el signo más, y el producto binario, representadas con el punto, y la inversión, o sea, la variable directa o la variable inversa. Y que la podemos expresar de esa manera, ¿cierto? Una función que va a depender, lo que está entre paréntesis significa dependencia, ¿no es cierto?, de las variables binarias A, B, C, D, etc. Entonces, esta forma de escritura es importante tenerla en cuenta, presente,
Es decir, f es una función y entre paréntesis las variables que van a depender de esa función. En cada caso será una, dos, n variables. Y tener en cuenta que esas variables tienen que ser variables binarias, no pueden ser otras, ¿cierto? Porque estamos todos basados en la estructura digital que va en concordancia con el sistema binario. Cuando esta función del álgebra de Boole las ponemos con un cierto criterio, pasan a llamarse funciones canónicas. Veamos primero a qué llamamos un término canónico. O sea, una función canónica va a estar determinada por uno o varios términos canónicos. Volví a enviar mi currículum. ¿Cómo? Volví a enviar mi currículum a la empresa esa que dijo la tía. Perdón, si pueden cerrar el micrófono, así no... decía, esas funciones canónicas van a estar formadas por uno o varios términos canónicos. Y esos términos canónicos pueden estar sumados o multiplicados. Definimos un término canónico como una función lógica de suma o producto en la cual aparecen todas las variables que dependan de esa función, ya sea en forma directa o en forma inversa. Por ejemplo, si tenemos la función f que depende de las tres variables a, b, c, los siguientes términos, por ejemplo, a por b por c, sería un producto canónico, que también se lo llama en la bibliografía con Miniterm. O podríamos tenerla en función de a más b más c. En ese caso, estaría expresado como una suma canónica. Entonces, esta función, tanto a por b por c, es una función canónica de un solo término, y el término es canónico porque tiene las tres variables. ¿Por qué decimos que tiene las tres variables? Bueno, porque en ese término está a, b y c, y esa es la dependencia que tenemos en la función expresada. O sea, es sí o sí obligatorio que nos digan la función de qué variables depende para poder nosotros decir que este término es canónico o no. Y en este sentido, aquí están multiplicadas las variables, por lo tanto el producto se llama producto canónico, y en este caso las variables están sumadas y entonces se llama suma canónica. Entonces, resumiendo, las formas canónicas son suma de productos canónicos o producto de sumas canónicas. Ambas formas de representar la función son exactamente la misma función. O sea, los valores finales de una función en unos o en cero, el resultado final, tienen que dar lo mismo, tanto si hacemos la suma de productos como si hacemos el producto de suma. Entonces, resumiendo, cuando la función se expresa como suma de productos o producto de sumas, estamos diciendo que la misma se encuentra en su forma canónica. Eso es importante tenerlo presente porque para todo lo que sea el diseño de circuitos combinacionales, lo vamos a hacer a partir de las funciones canónicas. Una función va a estar expresada en forma canónica para que pueda ser construido óptimamente en un sistema combinacional. Bien, vamos a avanzar en algunos ejemplos de cómo representar esa función canónica. Vamos a hacer una...
Perdón, un segundo que se me fue. Ahora, ¿están viendo, ¿no es cierto? Sí, Están en el profe. celular. Perfecto. Bien, retomo entonces. Vamos a bajar esto. Entonces, ejemplos de funciones canónicas. Tenemos, en este primer caso, una función que depende de tres variables, a, b y c, que es igual a. Es una función que ya está dada, ¿no es cierto? Como a negado por b por c negado. Ese sería un primer término. Ese primer término está expresado en forma canónica porque tiene las tres variables, a, b y c. Recordemos que las variables pueden estar directas, como el caso de b, o inversas en el caso de a y c. Más un segundo término, que sería a negado por b por c, más a por b negado por c. La forma en que podemos representarla a esta función, también, que la vamos a llamar en este caso, cuando está expresado de esta forma, representación algebraica, porque están las variables expuestas, también la podemos hacer como una representación numérica. Entonces, esa representación numérica lo vamos a hacer a través del símbolo de sumatoria, que implica en análisis, en álgebra, una suma de términos. Y vamos a indicar entre paréntesis el número que resulte de la conversión de cada término de el término que tenga la variable, ya sea inversa o directa, pero a binario. Entonces, con la convención de que lo que está inverso es un 0 y lo que está directo es un 1. En este caso tendríamos, como A está inverso, un 0, B está directo, un 1, C está inverso, un 0. Por lo tanto, me va a quedar el 0, 1, 0. Que en binario, el 0, 1, 0 es el 2 en decimal. El siguiente término va a ser A negado, 0, B y C directo, 1, 1. Y el 0, 1, 1 en decimal, con el binario decimal, es el 3. Y el último, 1, 0, 1, que va a ser el 5. Entonces, en la sumatoria vamos a poner 2, 3, 5 separados por coma. De tal manera que si tuviéramos que escribir una función demasiado larga y que tenga cada término muchas variables, esta forma es una forma muy ágil de representarla y no tener que estar escribiendo todas las variables en cada uno de todos los términos. Y también puedo perfectamente ir hacia atrás. O sea, si nos dan esta función expresada en forma numérica, yo podría reconstruir la función en forma algebraica. ¿Por qué? Porque me están diciendo que es una sumatoria. Por lo tanto, yo ya sé que es una suma de productos canónicos. O sea que todos los términos canónicos van a estar sumados. También sé, por el subíndice que me está indicando acá, este 3, es que la función depende de tres variables. Por convención, empezamos desde la A, siempre, A, B, C. Y entre paréntesis me van a estar indicando cada número, cada término que tenga. En este caso tengo tres números, voy a tener tres términos, y voy armando la función dependiendo del número que tenga. Esto será un 2, o sea, yo sé que es el 0, 1, 0. Por lo tanto, la A va a estar negada, la B va a estar directa y la C va a estar negada. Luego va a venir el siguiente término, que es 0, 1, 1, porque es el 3, y reconstruyo como A negado, B, C. Y por último, el 5, que es 1, 0, 1, reconstruyo que es A por B negado por C. Y ahí me quedaría armada la función de nuevo en forma algebraica. En el caso de
el producto de sumas canónicas. Recordemos, cuando decimos producto de sumas canónicas, estamos diciendo que los términos ahora están multiplicados y sus variables están sumadas entre sí. En este caso tendríamos, por ejemplo, A negado más B negado más C, todo esto multiplicado por A negado más B más C negado, todo multiplicado por A más B más C. Hacemos lo mismo que antes. Cada uno de estos términos lo pasamos de binario decimal. En este caso tendríamos A negado un 0, B negado un 0, C directo un 1. Por lo tanto, 0, 0, 1 en decimal sería el 1. Segundo término, A negado 0, B directo, C negado 0, 0, 1, 0, que sería el 2. Y el tercer término están todas directas, por lo tanto 1, 1, 1, que sería el 7. Entonces, ahora podemos poner estos números entre paréntesis 1, 2 y 7, pero con el símbolo de productoria, porque estamos hablando del producto de sumas. Y lo mismo que antes, el subíndice indica la cantidad de variables que tenemos en la dependencia. Así que estas serían las dos formas en las que podemos encontrarnos con formas canónicas de una función del álgebra de Boole. Entonces, resumiendo, por un lado, podemos partir de una función en bruta. Una función en bruta del álgebra de Boole significaría que tenemos unas expresiones en donde los términos de esas expresiones no están representados en forma canónica. O sea, hay productos, hay sumas, hay negaciones, todas mezcladas, y no hay ningún criterio por el cual estén ordenados. Ahora, esas funciones las podemos llevar a formas canónicas, en donde si cada término de esa función se encuentran las tres variables de la dependencia, vamos a decir que esos términos son canónicos. Y esas formas pueden ser o suma de productos, porque los términos están sumados y las variables multiplicadas, o producto de sumas, porque los términos están multiplicados y las variables están sumadas. Cualquier duda me consulta. Bueno, hay vamos a ver de inmediatamente cómo obtenemos a partir de, ya sea un método algebraico o a partir de la forma de tabla de verdad. Supongamos que tenemos la forma algebraica de llevarlas. Entonces, si queremos hacer la suma de productos canónicos, aplicamos la función lógica, a esa función lógica, la propiedad distributiva del producto respecto a la suma, llevando la expresión a una suma de productos no canónicos. Sería como el primer paso. El segundo paso sería, a cada término no canónico se lo va a multiplicar por la suma de las variables que faltan y sus inversas. ¿Cómo? Estamos haciendo una suma de productos, al multiplicarlo por la suma no va a alterar el término. Y finalmente, aplicamos nuevamente la propiedad distributiva del producto respecto de la suma, llevando acá ahora sí a cada término en forma canónica. Veamos un ejemplo. Tenemos la función que depende de tres variables, A, B, C. En este caso, una función cualquiera. A multiplicado por B negado más C negado más C. Entonces, primer paso, hacemos la distribución del producto respecto de la suma. Me va a quedar A por B negado más A por C negado más C. Esta función ahora le vamos a aplicar a sus términos la variable que está faltando. Entonces me va a quedar, acá tendríamos A por B negado, quiere decir que le está faltando la variable C. A por B negado por C más C negado. Cuando yo escribo C más C negado, estoy diciendo que eso es igual a 1. Por lo tanto, no estoy alterando nada
en el término de valor final. Más, ahora A por, acá está la C, pero está faltando la A y la B. Entonces, me va a quedar CA, repito de nuevo, D más B negado por C negado, más A más A negado por B más B negado por C. Y así completé las variables que están faltando. Ahora aplico la distribución de nuevo, o sea, multiplico todos los términos. Me va quedando AB negado por C, más AB negado por C negado, y así sucesivamente. Luego, si puedo simplificar algo, por ejemplo, acá tengo el término A por B negado por C, y acá tengo A por B negado por C negado, y acá tengo A por B negado por C negado, y acá al final A. Bueno, esos términos los puedo simplificar, y me queda finalmente esto, que es entonces la función ya expresada en forma canónica. ¿Por qué? Porque cada uno de los términos tiene las tres variables, ya sea directa o inversa. Luego puedo aplicarlo el concepto de pasar de binario a decimal para obtenerlo en forma numérica, y me va quedando, bueno, en este caso 101 el 101, que es el 5, 100, que es el 4, y así sucesivamente. Acá pusimos al final las dos formas, si yo lo quiero ordenar, 1, 3, 4, 5, 6, 7, o en función de cómo me haya quedado directamente. O sea que el orden no va a alterar para nada la expresión. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Y adelante. Cuando usted dice una expresión canónica inversa, ¿se refiere a que las variables están negadas o no? Cuando yo digo que en la expresión canónica, en un término canónico, las variables pueden estar en forma directa o inversa. Si están inversas, quiere decir que están negadas, con la rayita arriba. ¿Se entiende? Sí, profe, entendí bien, gracias. Perfecto. Hay distintas formas también de ver cómo una variable está negada, digamos, gráficamente. Acá es con una raya arriba, pero hay alguna otra bibliografía que la va a poner con algún otro carácter, pero bueno. Lo que sí sabemos es que si la variable no tiene nada, o sea, no tiene ningún carácter, es porque es directa, seguro. Ahora, si tiene algo, es porque ya esa es inversa. No puede haber otra opción. ¿Cómo sería el método algebraico para hallar una función algebraica canónica, pero como producto de sumas? Bueno, es lo mismo, pero aplicando ahora la distribución de la suma respecto al producto. Antes hacíamos el producto respecto a la suma, ahora la suma respecto al producto, como primer paso. Segundo paso, a cada término se le suma el producto de las variables que faltan, sus inversas, y tercer paso, se aplica nuevamente la propiedad distributiva de la suma respecto al producto. Acá tendríamos un ejemplo. Si tenemos esa función de tres variables, A por B negado más C negado más C, entonces ahora tenemos que hacer la distributiva de la suma respecto del producto. Entonces me va a quedar, ¿sí? Nosotros no estamos viendo lo que está mostrando ahora. Ah, pero ¿cómo no me avisaron? Si yo recién pregunté y me dijeron que sí. ¿No vieron nada de todo lo que dije? O sea, yo pensé que estaba hablando como así para que lo pensáramos nosotros. Y nosotros salimos en donde dice forma de representar una función canónica. A ver, ¿qué pasó? Entonces ¿por qué no? Me tienen que avisar. A ver, vamos a volver a ver qué pasó acá. Dejo de presentar esto. Ahí están. ¿Viendo? Claro, seguimos viendo forma de representar una función canónica. Ahora método algebraico.
Ahí está, perfecto. Bueno, perdón, entonces pensé que estábamos. Bueno, entonces, ¿cómo son las formas de representarlas? ¿Cómo las obtenemos a estas funciones canónicas? Las vamos a obtener ya sea en forma algebraica o ya sea en forma a partir de una tabla de verdad. Primero veamos cómo lo obtenemos a partir de forma algebraica. En el caso de la obtención de la suma de productos, primero aplicamos a la función lógica que tuviéramos la propiedad distributiva del producto respecto de la suma, llevando la expresión a una suma de productos no canónicos. Luego, como segundo paso, a cada término no canónico lo vamos a multiplicar por la suma de las variables que estuvieran faltando y los inversos. Y como tercer paso, se aplica nuevamente la propiedad distributiva del producto respecto de la suma, llevando ahora sí cada término a su forma canónica. Estos serían los pasos. Veamos un ejemplo, que es el que yo les decía recién. Si tuviéramos la función que depende de las tres variables a, b y c, que fuera a multiplicado por b negado más c negado más c. Entonces, aplico la distributiva del producto respecto de la suma. En este caso sería a por b negado más a por c negado más la última que es c. Ahora veo en cada término cuál es la variable que está faltando y esa la agrego, pero en forma de suma, para que no me altere el resultado. O sea, en este primer término me está faltando la variable c. Entonces le voy a multiplicar el c más c negado. Obviamente el c más c negado, esto es 1, y 1 por cualquier cosa no altera. Más a por c negado, o sea que me está faltando la variable b. Entonces le agrego b más b negado por c negado, que ya la tenía. Más, el último término está la c sola, o sea que está faltando la variable a y la variable b. Entonces voy a agregarle a más a negado por b más b negado por c. Entonces ahí agregué las variables que estuvieran faltando. Ahora hago la distributiva de nuevo, o sea, multiplico, me va a quedar a por b negado por c, primer término, más a por b negado por c negado, segundo término, más a por b por c negado, más a por b negado por c negado, bueno, y así sucesivamente. Luego veo si hay algo que puedo simplificar. Acá tengo un término que es AB negado C, con este AB negado C lo puedo simplificar. AB negado C negado, con AB negado C negado también lo puedo simplificar. O sea, estamos recurriendo a los teoremas de la álgebra de Boole, ¿no es cierto? Son, bueno, los teoremas más simples. Y entonces me queda ya en definitiva esta última expresión, en donde claramente veo que todos los términos están las tres variables. Por lo tanto, ya puedo decir que esta es una expresión canónica, como suma de productos. Y después puedo sí hacer la representación numérica, como decíamos antes. Esto sería 1, 0, 1, que sería el 5. Esto es 1, 0, 0, que sería el 4. 1, 1, 0, que sería el 3. 1, 1, 1, el 7. 0, 1, 1, el 3 y 0, 0, 1, el 1. Y me quedaría expresado entonces sumatoria sub 3, que indica que son tres variables, de 5, 4, 6, 7, 3, 1. Si quieren, lo podemos ordenar. En vez de ponerlo de esta manera, lo puedo poner como 1, 3, 4, 5, 6, 7. Es totalmente indistinto y no altera el orden en que estén, por supuesto, los términos. ¿Se entendió esto? Sí, profe, Díaz. Bárbaro, gracias. Entonces, vamos ahora al caso inverso, que tenemos que hacer la representación del producto de sumas como obtención del método algebraico. Entonces, también tenemos los tres pasos. La única diferencia con antes es que vamos a hacer ahora la distributiva de la suma respecto del producto.
Antes hacíamos el producto respecto a la suma, ahora la suma respecto al producto como primer paso. Entonces, el segundo paso, a cada término no canónico que me haya quedado, se le suma el producto de la variable que falta. Y de nuevo, el tercer paso, volvemos a aplicar la distributiva de la suma respecto al producto. Por ejemplo, tenemos este caso, una función que depende de tres variables ABC, que es A por B negado más C negado más C. Aplico la distributiva y me va a quedar A más C multiplicado por B negado más C negado más C. Ahora, el C negado más C lo puedo simplificar porque es 1, me va a quedar B negado más 1, B negado más 1 que es 1, por lo tanto me va a quedar A más C por 1 que es A más C. Y ahora me va a quedar A más C más B por B negado, que es la variable que estaba faltando, y hago la distributiva de nuevo, y entonces me va a quedar A más B más C por A más B negado más C. Bueno, es la distributiva en forma inversa. Y lo mismo que antes, ahora puedo aplicar la forma numérica, como estas están las tres variables en forma directa, 1, 1, 1, que va a ser el 7, y en este caso sería 1, 0, 1, que va a ser el 5. Por lo tanto, me va a quedar la productoria de 5 y 7. Estas serían las formas de obtener, a partir de una función del álgebra de Boole que está en bruto, o sea, si preguntáramos, ¿esta función está en forma canónica? La respuesta es no, porque en cada uno de sus términos no están todas las variables. ¿Es una función del álgebra de Boole? Sí, es del álgebra de Boole, es una función digital, pero no está en su forma canónica. En cambio, esta última sí es una función del álgebra de Boole, canónica, porque cada término, que son dos, están las tres variables. Y en este caso es una función producto de sumas canónicas. ¿Cómo obtenemos la expresión suma de producto y producto de suma, pero a partir de la tabla de verdad, ¿no? Supongamos, y esto ya es una cuestión más práctica, supongamos que tenemos esta tabla de verdad, en la cual es una tabla que depende de tres variables. Lo que está a la izquierda de esta línea van a ser las variables de entrada, lo que está a la derecha es las variables de salida, en este caso f, y como tenemos tres variables, tenemos 2 a la 3 combinaciones, ¿no? O sea, tenemos las 8 combinaciones que van a ir desde el 000 hasta el 111. Bueno, esto ustedes ya lo han visto, la forma de expresar una función del álgebra de Boole también puede ser a partir de una tabla de verdad, donde en la tabla de verdad se colocan todas las posibilidades que le puede ocurrir a esa función, ¿no? De cada caso, por cada combinación que venga. O sea, la función f, si la combinación que viene es 0, 0, 0, le va a hacer un 0. Si la combinación es 0, 0, 1, va a ser un 1. Bueno, acá hemos inventado una tabla de verdad cualquiera con unas salidas cualquiera. Y hemos separado con un poco de color cuando la salida está en 1 y cuando la salida está en 0. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cómo obtenemos la suma de productos canónicos? Entonces, para obtener la suma de productos canónicos, lo que tenemos que hacer de la tabla de verdad es levantar los unos. Si quisiéramos obtener la expresión producto de sumas canónicas, lo que vamos a tener que hacer es levantar los ceros. Entonces, veamos primero la suma de productos. Levantamos los unos y armamos cada uno de los términos en función de la combinación que tengamos en los unos de salida con la forma
convencional de que si la variable está directa es un 1 y si la variable está inversa es un 0. Entonces, la función que va a ser de a, b, c, va a ser igual a. Como tenemos que levantar los unos, lo primero que tenemos que fijarnos es cuántos unos tenemos, porque cada uno va a ser un término. Acá tenemos 5 unos, por lo tanto vamos a tener 5 términos. Ahora, si estamos diciendo que es suma de productos canónicos, quiere decir que esos términos van a estar sumados y que en cada término van a estar todas las variables, ya sea en forma inversa o directa. Así que ya de entrada uno podría armar entre paréntesis las 3 variables, colocar a por b por c, más 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 a por b por c. 5 términos. Y luego, en cada término, poner la variable directa o inversa en función de la combinación que fuere. Por ejemplo, si tenemos esta que está en 1, el primer 1, acá a está inversa, está en 0, es inversa, la pongo como inversa, b está en 0, inversa, c está en 1, directa. Me va a quedar a negado, b negado por c. Más el siguiente 1, que va a ser este, a inversa por b por c. A inversa, b por c. El tercer 1 va a ser a directa por b inversa por c inversa. El siguiente va a ser a directa, b directa, c inversa. Y el último, a directa, b directa, c directa. Y así me queda armada la función canónica desde la tabla de verdad, que también, por supuesto, la puedo expresar una vez que la tenga acá como la sumatoria. Entonces el primer término va a ser 0, 0, 1, que es el 1, 0, 1, 1, que es el 3, 1, 0, 0, el 4, 1, 1, 0, el 6 y 1, 1, 1, el 7. Hay una forma, inclusive un poco más práctica o más rápida, si se quiere, de levantar esa expresión numérica. La expresión numérica después la puedo pasar a la algebraica, pero por lo menos la numérica. Es decir, si es suma de productos, bueno, yo sé que va el símbolo de sumatoria con el subíndice 3 porque son 3 variables. Y entre paréntesis pongo los unos que corresponden a cada término. Pero en vez de sacarlos desde esta función, que no lo tengo, la doy directamente de la tabla, con la convención de que esto que dice sumatoria con todos los números, sale de la combinación numérica del binario al digital. O sea, el primer término es 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 7. Entonces, ¿dónde tengo el primer 1? En 1. Bueno, ese es el 1. El siguiente 1 lo tengo en 3, el siguiente en 4, luego en 6 y luego en 7. Y me queda directamente armada la función suma de productos numérica. Una vez que tengo esto, ya después lo puedo pasar directamente a la forma algebraica. Vamos a ver ahora el caso de cómo levantamos de la tabla de verdad el producto de sumas canónicas. En este caso, supongamos que tenemos esa tabla de verdad con estas salidas, y ahora lo que tenemos que levantar es los ceros, por eso está en color puestos las salidas que están en cero. Sabemos que por cada cero que haya voy a tener un término. Tengo 3 ceros, tengo 3 términos. Sabemos también que esos términos tienen que estar multiplicados, porque es producto de suma. Sabemos también que tienen que estar las 3 variables en cada término, por lo tanto, y esas variables tienen que estar sumadas. Así que voy a tener a más b más c, a más b más c, a más b más c. Ahora, esa a, b y c, ¿cómo tienen que estar directa o inversa? Veamos las combinaciones con el criterio inverso de la convención que tenemos. ¿En qué sentido? El primer 0 está en la combinación 0, 0, 0. Entonces va a ser la combinación de A directa, B directa, C directa. O sea, es al revés de la combinación clásica, que del caso anterior. Entonces va a ser A por B, A más B más C. El siguiente 0 va a ser A directa
B inversa, C directa. A, B inversa, C directa. Y el tercer cero va a estar en A inversa, B directa, C inversa. ¿No? Y ahí me quedó armada entonces la expresión producto de sumas. ¿Cómo lo obtengo? En forma numérica, acá hay un error, cambien esto es una productoria, no una sumatoria, cuidado con eso. Y ahora de nuevo sí vuelvo a la forma numérica convencional. Si esto es directo es un 1, si es inverso es un 0. Entonces será 1, 1, 1 el 7, 1, 0, 1 el 5 y 0, 1, 0 el 2. En forma también, la forma numérica de obtener la productoria en este caso, es igual que antes. Antes teníamos para la sumatoria de 0 a 7, o sea, íbamos de arriba de la primera combinación hacia la última, hacia abajo. Ahora hacemos al revés. El 0 va a estar acá y el 7 va a estar acá. Y entonces veo dónde están los ceros. El primer cero que encuentro es en 2, por lo tanto esto va a estar en 2. El siguiente es un 5 y el último un 7. Entonces me queda 2, 5, 7 o 7, 5, 2, como quiera. También es una forma rápida de hallar el producto de suma a partir de la tabla de verdad. ¿Se entendió hasta acá estas dos formas? Sí, profe, de 10. Bien. Hay otra forma aplicando de Morgan también. Esto, léanlo ustedes si quieren, no es importante. Yo lo puse como una tercera forma muy simple aplicando el teorema de Morgan, que ya sabemos que es la negación de las variables doblemente, después hacemos la distribución. Bueno, es una forma más. Pero yo quiero sí avanzar hacia la simplificación. O sea, ¿por qué estamos tomando las formas canónicas del álgebra de Boole? O sea, ¿por qué hace falta llevar un álgebra de Boole cualquiera, una función cualquiera, a una forma canónica? Porque esta forma canónica va a permitirme lograr la simplificación, ¿no? Y si está en forma canónica, la simplificación va a ser más rápida, va a ser más directa, ¿no? Y inclusive esa forma directa va a ser inclusive llevada hacia un procedimiento que puede ser algoritmizable, ese procedimiento. Por lo tanto, puedo llevarlo a un software directamente. Cuando las funciones ya son complicadas, que en la realidad son complicadas, entonces puedo directamente aplicar un algoritmo, porque siempre es repetitivo, ¿no? Ustedes saben que un algoritmo es alguna situación en donde hay un lazo que se van repitiendo cosas, y entonces eso se puede llevar a un programa. Y esto es lo que ocurre cuando logramos que las funciones estén en forma canónica. ¿Qué es lo que estamos aplicando? Bueno, en cada una de las simplificaciones, ya sea como suma de producto o producto de suma, estamos aplicando uno de los teoremas, que ya es lo que vimos recién, que es la distributiva con respecto a la suma o la distributiva de la suma con respecto del producto en forma sistemática. Hay una forma de simplificar estas funciones, que es lo que vamos a llamar el método de Carnot, ¿no? Hay varios métodos. El que eligió la cátedra es el método de Carnot, es uno de los más usados. Y este método lo que tiene es una forma de representar las funciones, así como se representa en la tabla de verdad, se representa también en forma tabular esa tabla de verdad. O sea, por ejemplo, si tuviéramos estas dos variables, A y B, entonces
la forma de representarlo en forma tabular es colocando en esta tabla, por un lado la variable b, por un lado abajo la variable a. Entonces, la variable b va a poder tomar valores solamente ceros o unos, o sea, dos opciones. Y entonces tengo esas dos casillas. Y la variable a va a poder también tomar dos opciones, 0 y 1, y entonces tengo estas dos casillas. O sea que me quedan 4 casillas si yo quiero representar en forma tabular una función que tiene dos variables solamente, ¿no? Quiero ahora pasar denme un segundito. Bien, ¿están viendo aquí ahora? Sí, profe. Bien, esto es lo que, todo esto que estamos presentando, estamos mostrando, está en el aula, todo lo tienen. Estamos viendo aquí el método de mapa de Carnot, o el método de simplificación de Carnot, ¿no? Bueno, acá está este señor Carnot en el 50, como siempre todas estas cuestiones de digitales y de computación surgieron fuertemente a partir después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Acá tendríamos un ejemplo de lo que recién también decíamos, ¿no? Es un mapa en el cual podemos representar la variable A, la variable B, y supongamos que tenemos esta tabla con esta salida X que tiene estos números, 1, 0, 0, 1, estos valores, que si quisiéramos expresarla a esta función desde la tabla de verdad, es como suma de productos, levantamos los 1 y entonces me va a quedar A. Acá en vez del negado estamos poniendo el prima. Bueno, el prima es la negación, ¿no? Sería A negado por B negado, este 1, más el siguiente 1, que es A directo por B directo. Esto sería la función en bruto, sin simplificar, ¿no? Ahora, si yo quiero colocar como lleno los unos y los ceros dentro de las casillas, bueno, en función de la combinación que corresponda. Si lo que queremos es simplificar la suma de productos, lo que hacemos es colocar los unos en las casillas. Si lo que queremos es simplificar el producto de sumas, lo que colocamos en las casillas es el cero. Entonces, supongamos que acá hemos puesto los dos. En este caso, tengo un 1 en la combinación 0, 0. Por lo tanto, en 0, 0 pongo un 1. Tengo un 0 en la combinación 0, 1. En la combinación 0, 1 pongo el 0. Tengo otro 0 en la combinación 1, 0. 1, 0 pongo el 0. Y tengo un 1, 1, el 1 en 1, 1. O sea que 1, 1 pongo el 1. Y ahí me quedan puestos muy simple, ¿no es cierto? No necesariamente tenemos que poner los unos y los ceros, insisto. Tenemos que poner lo que vamos a querer simplificar, ya sea la suma de productos, pongo unos, o el producto de suma, pongo ceros. Ahora, ¿cuándo o qué función conviene
expresar la suma de productos o producto de sumas? Bueno, esto es una cuestión económica, ¿no? Directamente. Si la expresión suma de productos va a ser más pequeña, bueno, voy por la suma de productos. O a la inversa, si va a ser más pequeña la de producto de sumas, voy por la de producto de sumas. Si de entrada, porque podríamos decir, bueno, pero ¿y cómo sé antes de simplificar cuál va a ser la más económica? ¿Cuál va a ser la que va más chica va a quedar? Bueno, no hay una regla que nos permita, salvo la experiencia de hacer muchas prácticas o simplificaciones. Cuando ve uno una función, dice, no necesariamente porque tenga muchos unos, va a ser más simple. Ya eso después lo aclaramos un poco más. En realidad, cuando la función tenga muchos unos, voy a poder simplificarla más. No necesariamente siempre, ¿no? Pero por lo general sí. Entonces, lo que normalmente tendríamos que hacer, si uno no se da cuenta de cuál va a ser más económica, es hacer las dos y quedarnos con la más económica, ¿no? Sí, consulta. No. Bueno, entonces, cuando decimos la función más económica, estamos diciendo la función que tenga menos cantidad de términos y que tenga en cada término menos cantidad de variables. Recuerden que esta función, por ejemplo, que no estaría simplificada, es una función que tiene 3 compuertas. O sea, acá tenemos una compuerta AND, en la cual entran, que a su vez vienen negados con 2 negadores, una compuerta AND que vienen A inverso y B inverso, con otra compuerta AND que viene con A directo, B directo, y esas 2 compuertas tienen que ir a una compuerta OR para que sume ambas cosas, ¿no? Entonces, de esta función que tiene 3 compuertas, de 2 variables cada compuerta, yo podría llegar a simplificarla y tener a lo mejor un solo término con las 2 variables, lo cual se me reduce al 50% desde el punto de vista económico. Cuando decimos también simplificación económica, estamos diciendo que se va a achicar el hardware. O sea, no es lo mismo tener un circuito que tenga 10 compuertas que un circuito que tenga 4 compuertas. Obviamente el tamaño del hardware es mucho más pequeño. Y eso es lo que permanentemente se está buscando, achicar cada vez más el hardware. En este caso tendríamos, ahora sí, un mapa de Carnot con 3 variables, A, B y C, y la salida de X. En este caso tendríamos 2 a la 3 combinaciones. Si quisiéramos expresar la función sin simplificar, como sale de la tabla, tendríamos A negado por B negado por C negado, en el caso que estamos hablando de suma de productos, ¿no? El siguiente 1 lo tendría en A negado por B negado por C, vayan viendo ustedes los términos. El tercer 1 lo tendría en A negado B por C negado, y el último 1 lo tendría en A por B por C negado. Entonces, ahí tendría la función. Esto lo ponemos a los efectos de poder ver cómo se va a quedar simplificada, ¿no? En este caso sería una función no simplificada todavía. ¿Cómo llenamos desde esta tabla de verdad los unos y ceros? Igual que antes, acá vean que un detalle, en este ejemplo, acá la variable es A y B, y acá es A y B en este sentido. Pueden ustedes colocarla como quieran, el orden en que están las variables, o sea, dónde ponen la A o la B. Puede ser que acá ponga la B, acá ponga la A. Lo que importa es que lo que llenemos sea correcto con respecto a lo que tiene la tabla. En este caso lo mismo, acá es A, B, C, A, B, C. Esta es una forma de ir más rápido en el llenado, nada más que eso. Pero acá podría ser A, C y B abajo.
¿no? O C solamente arriba y AB abajo. Es indistinto. Pero si estuviera así, ABC como acá, digamos, el primer 1 lo tengo en 0, 0, 0. Ven que leo 0, 0, 0. Entonces 0, 0, 0, ahí pongo el 1. El siguiente 1 va a ser 0, 0, 1. 0, 0, 1, ahí pongo el 1. El tercero en 0, 1, 0. Busco el 0, 1, 0, ahí pongo el 1. Y por último, el último 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, ahí pongo el 1. Lo mismo si quiero hacer el producto de sumas, entonces el primer 0 va a estar en la 0, 1, 1, 0, 1, 1, ahí está el 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, el siguiente, 1, 0, 1, 1, 0, 1, el siguiente, y 1, 1, 1, el último 0, allí. Y así llené. O sea, hasta ahora lo que estamos viendo es simplemente que hay un método que se llama método de Carnot, que es un método tabular, que se construye esa tabla en función de la cantidad de variables que tengamos. Si tengo 2 variables, serán 4 casillas. Si tengo 3 variables, serán las 2 filas por las 4 columnas. Y vimos también cómo llenamos el mapa con los valores que tiene la salida de la tabla de verdad. Todavía no hemos hablado nada de la simplificación. ¿Qué pasa si tuviéramos ahora un mapa pero con 4 variables? ¿No? O sea, acá tendríamos A, B, C, D y la salida X. Lo mismo que antes, como ejemplo ponemos la expresión suma de productos, levantada desde acá, y ahora vamos a tener el cuidado de tener A y B arriba, C y D abajo. Lo mismo que antes, acá puede estar A y C y B y D acá abajo, o C y D arriba y A y B abajo, como ustedes quieren colocarlo. Para mí es más fácil que yo ponga esto en función de la misma forma que está acá. Si acá empieza con AB, bueno, AB lo pongo arriba, si es CD, CD lo pongo abajo, a los fines de la lectura nada más. Cada casilla va a tener las combinaciones correspondientes y hay un detalle que después vamos a ver y cuando veamos ahora los pasos de la simplificación, el detalle es con respecto a esto que, por ejemplo, empezamos con 0, 0, luego viene el 0, 1, luego debería venir el 1, 0. Sin embargo, ponemos el 1, 1 primero y después el 1, 0. Bueno, esto está dado vuelta a propósito porque Carnot se dio cuenta que si lo daba vuelta, podía hacer coincidir lo que vamos a llamar la adyacencia física, que una cosa esté al lado de la otra físicamente, con respecto a la adyacencia lógica. Lo mismo va a ocurrir acá, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. ¿No? Bien, y la forma en llenar los unos y ceros es lo mismo que antes. Supongamos, este 1 primero está en 0, 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1, ahí va el 1. O este último 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ahí va el 1. O este 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, ahí va el 0. Y así sucesivamente con el resto. De nuevo, lleno o suma de productos con 1 o producto de sumas con 0. No es necesario que llenemos las dos cosas al mismo tiempo, para no tener equivocaciones cuando simplifiquemos. Vamos a ver ahora cuáles son las reglas de simplificación. Una vez que tenemos los unos o los ceros, ¿cómo empezamos a simplificar? Acá hay unas reglas que es importante que las tengamos en cuenta. Primero, se deben formar la menor cantidad de grupos posibles. Los grupos van a ser grupos de unos o grupos de ceros, dependiendo de qué estoy queriendo simplificar. Pero esos grupos tienen que ser
la menos cantidad de grupos posible. ¿Por qué? Porque cada grupo que formemos va a ser un término. Entonces, si tengo pocos grupos, tengo pocos términos. Si tengo pocos términos, quiere decir que la función va a ser más simple, más simplificada. Segunda regla. Cada grupo debe contener la máxima cantidad de unos o ceros. Siempre vamos a estar haciendo referencia a los unos o a los ceros. Entonces, los grupos tienen que ser lo más gordo posibles. Mientras más unos tenga, más se va a poder simplificar. Entonces, cuidado. La primera regla es menos cantidad de grupos. La segunda es que cada grupo sea lo más gordo posible. O sea, que tenga más unos posibles o cero. La tercera regla. Los unos de cada grupo deben ser potencia par, 2 a la n. Por lo tanto, puedo tener un grupo de 1, un solo 1, un grupo unitario nada más, porque no lo puedo formar con nada más, un grupo de 2, grupo de 4, grupo de 8, grupo de 16, grupo de 32, grupo de 64, grupo de 128, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre la cantidad de unos que haya en el grupo tiene que ser una potencia par. Cuarta regla. Para un grupo de 2 unos, deberá cambiar una sola variable, ya sea de 0 a 1 o de 1 a 0. Quinta regla. Esto después lo vamos a aclarar desde la regla 4 con un ejemplo. Para un grupo de 4 unos, que sería el siguiente más grande, pueden cambiar o deben cambiar 2 variables solamente. Para un grupo de 8 unos, deben cambiar 3 variables solamente, y así sucesivamente. La última regla es que la variable que cambia es la variable que se va a simplificar. Si la variable queda igual, es la que queda. Si se cambia de 1 a 0 o de 0 a 1, es la variable que se simplifica. Ejemplo. Acá tenemos la tabla de verdad, ABC, y la salida, una salida cualquiera, ¿no? Entonces, tenemos 3 variables, entonces vamos a tener un mapa con las 3 variables, en donde arriba está BC y abajo está A. Bueno, acá es un criterio distinto del que veníamos haciendo antes, en el sentido del orden. Entonces, supongamos que queremos simplificar la suma de productos. El primer 1 lo vamos a tener en la combinación 0, 0, 0. 0, 0, 0, pongo un 1. El siguiente 1 está en 0, 0, 1. 0, 0. Bien, yo estoy acostumbrado a leer ABC y acá está puesto al revés. A ver, vamos de nuevo. El siguiente 1 está en la combinación 0, 0 para BC, perdón, 0, 1 para BC, 0, 1 y 0 para A. Ahí pongo el 1. El tercer 1 está en 1, 1 para BC y 0 para A. 1, 1, 0 para A, ahí pongo el 1. El siguiente va a estar en 0, 1 para BC y 1 para A. Entonces, ahí pongo el 1. El siguiente, que va a ser 1, 1 para BC y 1 para A, ahí pongo el 1. Entonces, llenamos los unos y ahora veamos cómo agrupamos en función de las reglas. Tenemos que cubrir todos los unos posibles en grupos. O sea que, pero los grupos tienen que ser potencia par. Entonces, este 1 que tengo acá, lo voy a poder adjuntar con este que está acá al lado. ¿Por qué? Porque estos dos unos físicamente son adyacentes y lógicamente también son adyacentes. ¿Por qué sé que son lógicamente adyacentes? Porque la regla dice que en un grupo de 2 unos
puede cambiar solamente una variable, o debe cambiar una variable. Veamos. Desde esta columna a esta columna, que son las dos columnas que involucra a este grupo, acá la variable b vale 0, y acá la variable b también vale 0, no cambió. Pero acá la variable c vale 0 y acá vale 1. La variable c sí cambió ya una variable. Y la comparación con la variable a no la puedo hacer con nada porque es una sola fila. Por lo tanto, a no cambió tampoco. Entonces, en el grupo de 2, 1 que uní, solamente cambió una variable. Y entonces es correcto el grupo armado, porque la regla me dice que en un grupo de 2 unos tiene que cambiar solamente una variable. Ahora, ya tengo estos dos unos agrupados. Cada grupo que yo tenga va a ser un término. ¿Cómo armo el término? La variable que cambia es la que se va. Entonces, acá me va a quedar el grupo. Acá lo tenemos también hecho, ¿no es cierto? Me va a quedar B vale 0, B vale 0. B queda como B negada. C es la que cambia, de 0 a 1, C se va. Y A directamente es lo que está, A negado. O sea que me queda B negado por A negado. Ese es el término. Ahora me van a quedar estos 4 unos que tengo acá. ¿Puedo armar un grupo de 4? Sí, porque es potencia par. Pero este 1 ya lo usé, no importa. Puedo volver a usarlo para armar el grupo de 4. O sea, si un 1 que usted ya usó lo quiere volver a usar para poder armar un grupo, o sea, lo quiere reutilizar, lo puede hacer perfectamente. Entonces, me queda muy bien este grupo acá de 4. Y si queremos controlar en un grupo de 4, lo que dice la regla es que tienen que cambiar dos variables para que los unos sean correctamente puestos en este grupo. Veamos, entre esta columna y esta columna, B vale 0, B vale 1, B cambió, ya cambió una variable. Y C se mantiene en 1 en ambos casos. Y entre esta fila y esta fila, que involucra a este grupo, A vale 0, A vale 1. Por lo tanto, A también cambió. Y entonces cambiaron dos variables. ¿Cómo me queda simplificado? La variable que cambia es la que se va. B vale 0, B vale 1, B se va. C vale 1, C vale 1, C se queda. Pongo C. Y en este sentido, A cambió, por lo tanto tampoco va. Y me queda solamente el término C. Entonces, acá tendríamos un primer caso de una simplificación utilizando este mapa de Carnot. Si quisiéramos levantar la función en bruto desde la tabla de Darla sin simplificar, de entrada tendríamos como suma de productos 1, 2, 3, 4, 5 términos. Por tanto, tendríamos 5 compuertas AND. Pero cada compuerta AND va a estar con las tres variables, ¿no? Acá sería A negado, B negado, C negado, más A negado, B negado, C, más, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, 5 compuertas de 3 variables cada compuerta, más una compuerta OR que une a todas, porque todo va a estar sumado. O sea que tendría 6 compuertas. Y esa compuerta OR última, que tendría que tener 5 entradas, ¿no? Mientras que simplificada voy a tener solamente 2 términos y una sola compuerta, porque esta es una variable, o sea que no va en ninguna compuerta, y voy a tener una compuerta de A negado con B, una compuerta AND de 2 entradas nada más, y sí, una compuerta OR también de 2 entradas. O sea, de 2 compuertas de 2 entradas cada uno a 5 compuertas AND de 3 variables cada una, más una compuerta OR de 5 términos, 5 variables de entrada, el costo es
muchísimo más inferior, pero además el tamaño del hardware que me va a quedar también es mucho más inferior. Así que bueno, ahí está la ventaja fundamental de por qué es necesario llevar a la simplificación. Después vamos a ver más adelante que hay otra ventaja más, pero ya es una cuestión más electrónica. ¿Se entendió hasta acá? ¿Un sí? ¿De alguien? Sí, profe. Bueno, están todavía todos ahí, ¿no? Por lo menos veo. Sí, sí. Bien. Vamos a ver este ejemplo último. Ya tendríamos acá esta función completa que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Y entonces vamos a completar el mapa. Completamos el mapa con los unos. Y acá tenemos CDAB. Por ejemplo, el primer término sería CD en 1, AB negado. CD en 1 sería acá, y AB negado sería este 1. Este término sería CD en 1, A negado B, sería este 1. Acá tendríamos CD en 1 y AB negado, CD en 1 y AB negado, este último de acá. Luego CD en 1, AB en 1, CD en 1, AB en 1, este 1. Luego C negado D, estoy en esta columna, y AB directo, o sea que estoy en este 1. Y este último sería CD negado, sería esta columna, y A negado B, que sería este 1. Entonces me quedaron esos unos, y ahora veamos de armar los grupos. Tengo claramente como este grupo de 4 que tenemos aquí, y me va a quedar este 1, que lo puedo juntar con este del lado y hacer un grupo de 2, y este 1, que lo puedo juntar con el del lado y hacer este grupo de 2. Y ahí tendría todos los unos ubicados. Y entonces me va a quedar, supongamos, este grupo. Acá tenemos, acá C vale 0 y acá C vale 1. Por lo tanto, C cambió, C se fue. D vale 1, D vale 1, D queda. Pongo D. Y en este sentido, no puedo comparar con nada y me va a quedar A directo, B directo. A directo, B directo. Entonces el término me quedó A por B por D. Más el siguiente grupo. El siguiente grupo, estos dos unos que tenemos acá. El orden en que vaya poniendo el grupo es indistinto. Entre esta columna y esta columna, C vale 1, C vale 1, C queda. Se queda. D vale 1, D vale 0, se va D. Y en este sentido no puedo comparar, me va a quedar A inverso por B. A inverso por B por C. Y este grupo de 4, veamos, acá C no lo puedo, en columnas no puedo comparar con nada, porque es una sola, C directo, D directo, C directo, D directo. Y ahora, entre esta fila y esta fila, acá B vale, está negado, B va directo, cambio B. Y acá, entre estas dos filas y estas filas, A vale 0 y acá A es directo, por lo tanto cambió también A. Entonces se fue A y B. Y me quedó el término solo C por B. De nuevo, acá entonces podemos comparar que tengo 6 compuertas AND de 4 variables cada una, más una compuerta OR. Y en este caso ya simplificada, voy a tener 3 compuertas de 3 variables o 2 cada una y una compuerta OR. O sea, la simplificación es importante desde el punto de vista económico y también de tamaño de hardware.
Obviamente que para cada una de las combinaciones de la tabla de verdad de esta función es exactamente lo mismo expresarla de esta manera que expresarla a la simplificada, obviamente, ¿no? Si no, estaríamos cometiendo algún error en algún lado. La única diferencia entre estas dos expresiones es que esta es en bruto, no simplificada, y esta es simplificada. Pero debe responder exactamente a todos los criterios de cada una de las combinaciones de la tabla. Por último, veamos este otro ejemplo que podría dársenos una situación en la cual también tenemos esta función de 5 términos y los agrupamos, ponemos todos los unos y nos hayan quedado de esta manera los unos. Entonces, acá tengo la posibilidad de unir estos 8 unos. Después me van a quedar estos dos, pero los puedo unir con estos dos de acá y me va a quedar ya un grupo de 4. Y acá es lo interesante. Este grupo que está abierto con respecto a este otro que está abierto. ¿Qué significa esto? Si ustedes pueden imaginarse que doblan el mapa en ambos sentidos. Al doblarlo, este lado toca a este lado de abajo y en el otro sentido, este último lado de la derecha puede tocar a este último lado de la izquierda, ¿no? O sea que los lados se tocan unos con otros cuando los doblo. Por lo tanto, puedo decir que este lado, esta fila superior, es adyacente lógicamente con esta fila inferior. Y a su vez, esta columna, cuando doblo, es adyacente con esta primer columna. Esto me permite armar grupos en este sentido. Quiere decir que yo voy a tener este grupo de 2 unos con estos 2 unos, que me va a quedar un grupo de 4. Veamos si es correcto. Si el grupo es de 4, tiene que cambiar 2 variables. Entonces, veamos si es correcto que yo arme este con este. Entre esta columna y esta columna, que son las que involucra el grupo y tengo que compararlas, acá C vale 0 y acá C vale 1. Por lo tanto, C cambió. Y D se mantiene en 0 en ambos lados, por lo tanto, D queda como denegado. Que sería esto que estoy poniendo acá. Y en esta fila y esta fila, que son las dos filas que involucra el grupo, A está negado, A está directo, A cambió, ya va la segunda variable que cambió, y B se mantiene directo en ambos casos. Por lo tanto, es correcto haber armado este grupo de esta manera, y me va a quedar B por D negado. Podría pasar, por ejemplo, que ustedes tuvieran, esto lo van a ver en el práctico con varios ejemplos, que tuvieran 4 unos en los vértices de toda la tabla. Un 1 acá, un 1 acá, un 1 acá y un 1 acá. Cuando ustedes doblan el mapa, esos 4 unos van a estar, se pueden formar en un grupo de 4, y porque son adyacentes, y se va a poder simplificar entonces 2 variables. Bien. Hasta acá es lo que, bueno, después hay otro ejemplo. Esto expresado porque podrían venir situaciones distintas. Por ejemplo, me dan, ya pensando en una evaluación, supongamos, nos dan una función y yo tengo que esa función simplificarla, como digamos, supongamos que sería este caso. Me dan esta función o acá en esta. Me dan esta función y yo tengo que simplificarla por Carnot. Bueno, directamente sé que tengo la función 4 variables, así que voy a tener que armar un mapa de 4 variables, como en este caso. También sé que esas 4 variables son A, B, C, D, las acomodo como quiero yo acá. Y después empiezo a llenar, supongamos que me pidan suma de productos, empiezo a llenar los unos. Entonces digo, acá es 0, 0, 1, 1, bueno, ahí ubico y pongo los 1 y después simplifico. O podría ser que me den la tabla de verdad. Me dan esta tabla de verdad y me dicen obtenga la función simplificada de suma de productos. Entonces yo desde la tabla de verdad armo el mapa, pongo los 1 y simplifico.
O podría ser que me digan, yo tengo este circuito, entonces lo que quiero hacer de este circuito es simplificarlo a través de Carnot. Bueno, lo que tengo que hacer es armar la función desde el circuito. Esto es muy simple porque voy armando en función de esto. Por ejemplo, esto es anegado, acá anegado, más, bueno, acá es una compuerta NOR, habría que tener cuidado, más B, y en este caso, después voy a tener B por C negado, y en este caso voy a tener una C más D, y esto va a estar con esto, y ahí armo la función, ¿no? Después esa función que armo, la tengo que llevar ¿a qué? Porque la voy a armar y me va a quedar en bruto. La tengo que llevar a una forma canónica, para después poder simplificarla con Carnot. La armo en la forma canónica a partir de la tabla de verdad, y hago la simplificación por Carnot, en este caso también con un mapa, por ejemplo, de 4 variables. Bien, hasta acá, esto que viene ya no quiero todavía complicarlos más. Me parece que tenemos más que suficiente para que ustedes vuelvan sobre estos a repasar los dos archivos que vimos y, bueno, más el práctico que vayan haciendo. Y como tuvimos el jueves pasado feriado, creo que eso permitió que el teórico se atrasara un poco y entonces vamos más cerca entre el teórico y el práctico. ¿Alguna pregunta de esto hasta acá? No, profe, Yo no. ¿Se entendió más o menos todo? Sí, Falta, por todo bien. supuesto, Sí, profe. que repasen, como digo, es simple, ¿no? Digamos, ustedes van viendo que no hay nada complicado, o sea, es todo muy entendible, pero tiene que ser práctico, ¿no? Acá hay mucha práctica, se dan cuenta que hay mucho de cuestión de hacer los ejercicios, el problema, de ver los casos que se pueden ir presentando. Hay unas reglas que cumplir y siempre vamos en complejidad creciente, vamos de a poco avanzando. Bueno, todo esto que estamos viendo hasta acá es para entrar la clase que viene a los sistemas combinacionales, o sea, un circuito combinacional. Esos circuitos combinacionales van a ser ya los primeros módulos de circuitos que va a tener la arquitectura del computador. O sea, cuando uno ve la arquitectura por dentro, desde el punto de vista del hardware, va a empezar a ver módulos. Módulos de suma, módulos de alguna operación aritmética, eh, módulos de algún codificador, decodificador, multiplexor. Bueno, todos esos módulos son las distintas partes del sistema, de los sistemas combinacionales. Que a su vez ese sistema combinacional nos va a permitir entender, después vienen los secuenciales, que ya cuando le metamos la variable tiempo a esos combinacionales y empieza el concepto de memorias. Ya vamos ampliando un poco más y ya vamos a entender cómo son las memorias dentro de la arquitectura. Bien. Bueno, por mi parte, por ahora nada más. Que tengan una buena jornada y, como siempre les digo, cualquier duda que tengan, en la medida en que van avanzando, me mandan un correo, me mandan un mail, y también decirles, siempre hagan esto de estudiar, de repasar, no se queden, que no les... Normalmente, cuando uno piensa en los parciales y nos dejamos estar y decimos, bueno, estudio la semana del parcial, empiezo a estudiar. No cometan ese error, estudien todos los días, todo lo que se pueda, de tal manera que lleguen bien al parcial. Y siempre también digo, lleguen bien a este primer parcial, porque es un primer parcial mucho más simple que el segundo, porque la complejidad de los temas es mucho más simple el primero que con respecto al segundo. Entonces, si tuviera que recuperar, que recupere el segundo, pero no el primero, sería una tontera. Así que nada, que tengan buen fin de semana y suerte a todos. Bueno.
Gracias igualmente, profe. Gracias, profe. Nos Gracias, vemos. profe. Ah, Chao, profe. profe, Adiós. gracias.